Bueno, después de esta emocionante ponencia, a cargo del señor Lorenzo González, a continuación vamos a presentar al señor veterano de guerra, como dije, primer teniente de la Reserva Norberto Orlando Poletti, quien será presentado por el alférez de la Reserva Cristian Alberro. Bueno, buenos días a todos, gracias por hacerse presentes en esta jornada. Hoy presentamos al señor Norberto Orlando Poletti, oriundo de la ciudad de Laredo, titular de la señal distintiva del reaficionado el U5 Delta Lima Eco, que está categorizada por RENACOM como licencia especial al mérito. Norberto Poletti es primer teniente de reserva, veterano de guerra de Malvinas, y por su participación en la campaña mereció las medallas el Honorable Congreso de la Nación a los combatientes y al servicio distinguido en tiempos de guerra, además del reconocimiento del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. También recibió varios diplomas de la Fuerza Aérea, como ser Comando Aéreo de Defensa, Estado Mayor General Jefatura 1 Personal, Batalla Aérea por las Islas Malvinas, distintivo de campaña, y fue reconocido como instructor ROA, nuestro instructor ROA. Tras la guerra, Norberto continuó su compromiso con la gente de Malvinas, participando en actividades de instrucción militar, ceremonias conmemorativas y eventos educativos. Su trayectoria es testimonio de compromiso, valentía y dedicación al servicio de la patria. Hoy nos situaremos en abril de 1982, desde cuando se integró como voluntario al grupo de radioaficionados cordobeses de la Red de Observador del Aire, ROA, que desplegó a nuestras Islas Malvinas para cumplir su misión. Y además, formaron parte de la fundación del Radio Club L1 X-Ray Zulu, Malvinas Argentinas. Señor, lo invitamos a que nos comparta sus vivencias en la Red de Observadores del Aire. Gracias. Buenos días. De aquí, porque si no, no veo. Esta charla se basa en mi experiencia. Antes, es decir, fuimos 19 radioaficionados convocados, 18 cordobeses y yo. Nací en Capital Federal. En esta charla han trabajado mucho dos integrantes, más de dos integrantes, el primer teniente Raimundo, el alférez Cristian Alberro, que ellos trabajan con una meticularidad científica. Es decir, que a veces me hacen preguntas y me corrigen la respuesta, porque no coincide con la historia que yo veo. Y viene bien porque me recuerdan cosas que yo he vivido, pero que con el tiempo van cambiando, y ha pasado mucho tiempo. Nosotros tenemos una serie de fotos, esto va a ser una guía fotográfica explicada, las fotos son todas mías, donde podemos ver cómo van sucediendo los acontecimientos. La incorporación nuestra es, en el caso mío, anterior al de los cordobeses. El día 7 de abril a mí me incorporan para cumplir tareas de escucha radial en Comodoro Rivadavia. Durante esa época, durante 2 semanas, estuve haciendo tareas de escucha. Por tener algún conocimiento de inglés, nos enfocábamos a las comunicaciones que escuchábamos en otro lenguaje. Digamos, los Kelpers comunicando. Todavía no había salido la flota, la Task Force. Y el tipo de apoyo que se daba. Estamos ubicados en una época en que, en el 82,
no había comunicaciones satelitales. Los únicos pocos satélites que había pertenecían al Departamento de Defensa de Estados Unidos, que luego, el 1 de mayo, le brindaron información estratégica a los ingleses. No existía la comunicación celular, por supuesto. No existía cable, es decir, que los televisores funcionaban con antena y la mitad de los televisores eran blanco y negro. Así que, por lo que vemos, en una época donde las comunicaciones radiales eran fundamentales, nuestra tarea era informar con certeza y rapidez todos los movimientos aéreos, terrestres y navales sobre la zona que teníamos que operar. Si vamos pasando, vamos explicando. Bueno, esto lo pueden leer, no lo voy a detallar, lo vamos a ir viendo a medida que pasa el tiempo. La introducción, el contexto, el por qué despliega la arroba, todo eso va a ir llegando de a poco. Es más, cuando terminemos, si alguien tiene alguna pregunta, la podemos, no hay ningún problema. El repliegue, la posguerra. Faltan algunas cosas como las consecuencias de la guerra, pero bueno, eso es otro tema. Y aquí aproximadamente les he explicado lo que han estado trabajando ellos con lo que es la red de observadores del aire. Nosotros éramos todos civiles. En el caso mío, civil sin instrucción militar. Yo me salí del servicio militar por número bajo, el número 119. Así que nunca estuve en una brigada, no conocía lo que era una gorra, no sabía lo que era un grado, no sabía lo que era un suboficial, lo que era un comodoro, nada. Durante el tiempo que estuve en Comodoro, trabajando con el vicecomodoro Zavala, que era nuestro jefe, nuestra estadía allí, como ya han comentado, era una tarea rutinaria que realmente para el que tiene una actividad privada muy activa es algo como que se pierde el tiempo. Y a mí no me gustaba. Desayunar en casino oficiales, almorzar en casino oficiales, cenar en casino oficiales, dar una vuelta por Comodoro, volver. Realmente no sentí con mucha envidia cuando llegan los cordobeses que tenían que saltar a las islas. Eso era un compromiso fuerte, porque en mi familia nadie sabía que yo iba a viajar y mi esposa nunca se enteró. Es decir, ¿cómo no se enteró? Está presente. Porque le dije que yo tenía que cubrir tareas radiales en la cordillera. Escuchas radiales, escuchas de inteligencia. Y bueno, así transcurrió hasta que llegan los cordobeses para el 20 de abril. Algunos puestos no se cubrieron, que eran fundamentales. En uno de esos puestos, sí, ando manejándolo porque yo tenemos el teniente Raimundo de Básica. Brevemente, acá lo que quisimos graficar. Buenos días a todos, gracias por la presencia. Oficial, gracias por permitirnos en la charla. Un poco lo que graficamos es, como decía acá el primer teniente, por qué se despliega la arroba. La Fuerza Aérea desplegó una serie de sistemas que viene iniciado la recuperación de las Islas Malvinas, entre ellas estuvo el radar. Gracias, señor. Entre ellas estaba el radar de la Fuerza Aérea, la LTPS-43, el Westinghouse. Pero, como vemos acá, Puerto Argentino está rodeado por una serie de cerros hacia la zona oeste y noroeste, y eso que le generaba el radar un tema técnico que era un apantallamiento. Es decir, el radar en esa zona, si bien veía bien en las otras direcciones, en esas direcciones tenía limitaciones para los vuelos a baja altura o al ras. Por eso la Fuerza Aérea tenía como doctrina, y ya lo venía practicando desde el año 1952, la incorporación o la utilización de civiles radioaficionados para cubrir estas funciones de radar. Y acá me tomo una licencia
que era fuerte el compromiso de estos civiles, porque ellos aportaron su tiempo, sus conocimientos, pero también aportaron sus equipos, porque ellos eran desplegados desde el año 52, con todas las prácticas operativas, incluso en el casi conflicto con Chile, con sus propios equipos de comunicaciones, porque ellos eran conocedores de los mismos y tenían la técnica y el conocimiento necesario para poder operar en cualquier condición. Siempre digo a veces, y esta es una opinión mía, es más fácil enseñarle a mirar para arriba y decir que es un avión a un radioaficionado que enseñarle a alguien a operar un equipo, aunque ya sepa qué es un avión. Caso personal me pasó, que me gustan los temas militares, pero la radio siempre fue un tema que costó y sigue costando, pero agradezco a los que nos formaron, que nos hicieron perder el miedo. Dicho eso, no quiero robarle el protagonismo al señor. Acá tenemos las alturas que rodean Puerto Argentino. El radar de la Fuerza Aérea tenía un buen cubrimiento, esto es al ras del pegado lóbulo radar, lo que daba unos 32 kilómetros de alcance donde no se le podía filtrar nada, entre los 27 grados y los 232 grados de azimut. Es básicamente entre el noreste y el suroeste de la posición. El radar estaba en las afueras de Puerto Argentino, en su ubicación final. Estos 32 kilómetros daban una alerta, un preaviso para poner en funcionamiento todo el sistema de defensa antiaérea de entre 100 a 120 segundos, según el blanco que se fuera a atacar, o el blanco que la RAF o la Royal Navy fuese a atacar, y se consideraba este tiempo con la velocidad de ataque de un Harrier o un Sea Harrier en su aproximación final, o unos 650 nudos de velocidad en la aproximación. Pero lo que pueden ver ustedes acá es, en esta zona, hay un montón de lugares que el rojo no ve, y son todos los montes próximos a Puerto Argentino, y algunos no tan próximos, que hacían que esa zona fuera ciega, que en la baja cota no viese. Entonces es por eso que el vicecomodoro Luis Aranda Durañona, quien fue el jefe del 6C Malvinas, hoy fallecido, fue el que dice en un momento, acá hay que desplegar la ROA, y ahí es donde se encaja y se acopla el señor Poletti con los 18 cordobeses y comienza este camino, este derrotero por esta historia. Bien, continuando. Esta es mi última foto en Comodoro. Aquí hay que hacer la aclaración, yo no soy piloto. Una foto para colgar. Donde el jefe del escuadrón técnico, que está detrás mío, un ingeniero, un primer teniente, Posada, Guillermo Posada, actualmente vive en Polonia. La última noche, antes de la salida, cuando estamos haciendo la cena con los cordobeses, vamos a su lugar de trabajo. Y bueno, nos enseña el sistema de armas, todas las cosas, en fin. Realmente todo muy interesante. Ahí conocí lo que son los cañones con fulminante eléctrico, yo no sabía que existían, todas esas cuestiones que hacen al hecho. Solamente, otra cosa que puedo, este es un Mirage, el Charlie 434, no sé si fue derribado, si... No, señor, el Charlie 434 sobrevivió al conflicto y se destruyó en el 2014 por accidente operativo. Realizó 4 misiones en el conflicto del Atlántico Sur. Una emergencia ahí. Una emergencia. ¿Eyección? Piloto eyectado en Córdoba. Bueno, como el escuadrón Fénix sabe, el Mirage o los A4 no tenían pistas para aterrizar en Puerto Argentino, no les alcanzaba. Los operativos eran los Hércules, aviones chicos y los aviones que ellos han volado. Eso quiere decir que en las misiones de combate los pilotos que tenían que llegar y bombardear o atacar de la forma que tuvieran que hacerlo en la zona de conflicto con las fragatas, aparte de tener que hacer todo eso, tenían que ver que si estaban tocados, heridos, con alguna falla mecánica, estaban a más de 800 kilómetros de Comodoro Rivadavia y a más de 600 kilómetros de Río Gallegos. Así que si lo tocaban, si se eyectaban, caían al agua. Siguiendo con el relato, esto es cuando partimos
a Puerto Argentino, con mis compañeros cordobeses que yo no los conocía. Nunca he comunicado con ellos, yo no sabía quiénes eran. Aquí estoy yo, somos todos amigos, realmente un grupo espectacular. Se abrió conmigo, esta es la bodega del Hércules, el Hércules viajaba con todo, con todos los vuelos se aprovechaban al máximo, a su carga total. Este ha sido uno de mis compañeros, un suboficial, el cabo Jorge Lanza. Pasamos. Esto ya estamos en Puerto Argentino. Nosotros hacemos base en el hangar del aeropuerto, que era de los marines ingleses. Ese hangar todavía tenía pertenencia de los marines que quedan donde estaban los que cayeron prisioneros en el desembarco de Giachino, que son los primeros comandos que llegan a las islas. Estos tres son integrantes del GOE, un grupo de operación especial, que estaban compartiendo el lugar con nosotros, con cierta, no sé qué es lo que tienen ahí, ese armamento, yo no lo conozco. Parece ser un misil antiaéreo global. En ese hangar estuvimos hasta el día del despliegue, que fue el 28 de abril. Este Land Rover que ven aquí era el Land Rover del gobernador, de Red Hunt, que los muchachos de GOE, como fueron de los primeros que llegaron, se lo tomaron y lo teníamos nosotros para salir del aeropuerto, ir a Puerto Argentino y todas esas cuestiones. Esta aclaración, yo era el único que estaba uniformado. A los cordobeses les dijeron que el uniforme se los iban a dar en Malvinas. En Malvinas no había uniforme. Ellos se pasaron la guerra con lo que llevaban. El vaquero, las zapatillas, el gorrito de Talleres de Córdoba, todo eso es lo que tuvieron para pasar toda su guerra. Yo tengo el uniforme para haber estado 20 días en Comodoro Rivadavia, ser mi amigo de un primer teniente, Giacchetto, que me consiguió el equipo completo, bolsa de dormir, bolsa aeronáutica, el equipo Mantelacé, el calzoncillo largo, la camiseta de frisa, todo, los botines. Pasamos. La entrada del aeropuerto es un hangar donde permitía que el gobernador guardara su avión, un Cessna, un 182. Así que era bastante grande. Aquí están armando un Bell 212 que llegaba a las islas con las palas desmontadas dentro del Hércules. Así que el trabajo era montar las palas y luego un piloto de prueba de ejército hacía la comprobación o la certificación del vuelo de los helicópteros. Estos son equipos que ya se están juntando. Este es uno de mis compañeros con un soldado. Esos puestos estaban integrados, lo que creo que ya están allí, no están lejos, por 2 radioaficionados y un soldado. 2 radioaficionados por la comunicación y el soldado, por si venía un kelta con un par, con algo de eso, porque no es un puesto que pudiera ser combativo. El puesto mío era distinto, totalmente. Mi puesto estaba integrado por un cabo, un soldado y yo. Y un radar. Era el único puesto que tenía un radar de campaña, un ELTA. El ELTA es un radar de campaña de origen israelí que funciona con batería, y nosotros lo teníamos con una batería y un grupo electrógeno. Una batería grande, en esa época era batería de 120 amperes, la que usaban los rastrojeros. Y bueno, la vamos pasando, que ya llegaremos al punto de nuestras comunicaciones, cómo funcionaban. La información que nosotros pasamos, ya sea requerimiento, logística, sea pedido de materiales,
un parte POA. Nosotros tenemos todo tabulado lo que es un parte POA, que es horario, visto, oído, altura, derrota, azimut, acción que realiza, tipo de aeronave, pala, reactor, convencional, y no sé si me olvido alguna. Es toda una información que nosotros pasamos en el menor tiempo posible para no ser detectada por el enemigo y en cuanto a no influenciar sobre el tráfico de radio. Lo que nosotros pasábamos era recibido en el centro ionosférico, que era inglés, pero estaba tomado por nosotros. Lo que ustedes ven aquí es un agujero hecho por una, no sé si granada o qué, cuando desembarcó el Giachino, el primero que falleció en las islas. Allí funcionaba nuestro centro de filtraje con un suboficial principal y 2 compañeros cordobeses. Es decir, que toda nuestra información radial iba a este lugar, ellos la filtraban, y de ahí pasaba el 6C. El 6C, para que ustedes tengan una idea, es como en las películas de Hitler, el tablero grande, donde están los avioncitos, donde están los barcos, donde uno va corriendo las cosas, y en esa época está todo digitalizado. Y en el 6C es donde están los jefes de cada sección de las 3 armas, es decir, los artilleros, los cazadores, los comandos, los oficiales a cargo del movimiento marino, incluso de prefectura. Lo que ellos filtraban se lo pasaban al 6C, y del 6C salían las órdenes hacia cada componente militar. Esta es una vista desde la torre, porque tiene una torre del centro ionosférico bastante alta, de lo que es, o lo que eran las típicas casas. Ahí estuvimos con Alberto integrando el apoyo a una embarcación, el Caoba, que el mes pasado hizo ese trayecto, un velero que estuvo 2 meses en Malvinas, recorriendo todo, con un veterano de guerra. Y me dice de que no ha cambiado mucho todo esto, que sigue más o menos siendo eso, porque hay, en Malvinas hay se vive bien. Es decir, se gana mucho y se gasta demasiado. Es decir, todo muy caro, una manzana cuesta 1 libra, y encima son de Nueva Zelanda y no son buenas. Las frutas y las verduras son carísimas. La carne es solamente carne de cordero, pero fuera de esos detalles, me marca de que están los ingleses, que son los que están en las empresas inglesas, están los helpers en la escala social, están los helpers, y luego muchos trabajadores latinos, es decir, muchos chilenos, uruguayos, puertorriqueños, de otros lugares, que son los que hacen los que no viven también como nosotros, los que pueden vivir quizás de a 4 en grupos de 5 en estas casas. Pasamos. Este es el suboficial Portal, uno de nuestros compañeros, haciendo una revisión después del 1 de mayo, cuando cayeron las primeras bombas. Pasamos. El día que nosotros llegamos, se funda el Radio Club Islas Malvinas. Esta firma es de Menéndez, el gobernador de las islas. Está mi firma, bueno, están todos los integrantes, ¿no? El Radio Club Islas Malvinas fue formado, y este libro está en el Museo Histórico de lo que era la Secretaría de Comunicaciones, ahora está en lo que era el CCK, no sé, ahora cambia de nombre también. Quedó como la única entidad civil fundada en Malvinas. No hubo otra. Esta carta es la carta mía, que me la dio
un amigo, un tripulante de Hércules, es una carta inglesa. También ahí tenemos que marcar las diferencias, que es una carta donde marca la realidad, porque las cartas que conseguíamos nuestras tenían errores de altura, errores, bueno, por supuesto que los cerros estaban con otros nombres cambiados. Estas ya tienen los cerros y bueno, quedó lejos eso como para verlo. De cualquier manera, aquí están los puestos. El MAI 9 es mi puesto. Puerto Argentino, MAI 9, 32 kilómetros. Bien, ¿cómo llegamos a este lugar? La única forma que se puede llegar a estos lugares es en helicóptero. No hay otra forma. Posiblemente ahora que existen los cuatriciclos, no sé, puede ser, no sé. Yo les puedo asegurar que en la zona del aeropuerto, o ya saliendo de Puerto Argentino, si un Unimog salía del camino trazado, se hundía. Tenían que sacarlo. No hay otra forma de transporte. Los helicópteros, había dos helicópteros, dos Bell UH, dos Bell 212. Los UH eran de la gente de ejército. Eran los que se jugaban por nosotros realmente, por las provisiones. En el caso mío, las provisiones era el requerimiento que podíamos necesitar de agua o demás, era combustible, por el radar. Era nafta, un radar, un grupo electrógeno, un Honda, que en esa época casi no se conocía, ahora son muy populares. Estos son los integrantes de cada puesto. Ya muchos están fallecidos, por supuesto, ¿no? El mío, como ya les dije, el MAI 9. Perdón, no se puede poner de costado porque ahí, o de costado. Sí, o quizás aquí. Ahí, gracias. Bien la aclaración. El MAI 9, que era Poletti, un cabo y un soldado, Francisco Frontini. En los otros puestos eran dos radioaficionados y en algunos figuran soldados, pero los soldados estaban. ¿Sí? Esto es en la zona de aeropuerto, el Chinook, recibiendo, esta es la zona donde se descargaba todo lo que llevaban los Hércules, y lo que eran municiones y lo que eran provisiones, se desplegaban los puestos en el Chinook. El Chinook, bueno, es un helicóptero que ya aquí no tenemos ninguna función que esté en servicio. Aquí se ve que hay uno llevando un tractor. No sé dónde iría, qué misión tendría. Esta es la cola de uno de los helicópteros nuestros. Esto después cambia en el tiempo, porque luego del 1 de mayo, que caen las primeras bombas a las 4 menos cuarto de la mañana, las 7 bombas de los Vulcan, nuestra aviación empieza a tomar parte. Había un corredor nuestro y un avión nuestro en emergencia entró por ese corredor y fue derribado por nuestra propia artillería. A partir de ahí, aquí todavía no se ven, todos los aviones nuestros en la parte en la cola, en el empenaje de cola, tenían una franja color amarilla. Así que estos todavía no la tienen. Es antes del 1 de mayo. Desde el hangar, este es otro Land Rover, un grupo de mis compañeros, lo que ven aquí atrás
es una... ¿Ahora lo están ustedes? Sí, perdón. Veremos cómo lo solucionamos. Ahí está, Puede ser. perfecto. Bárbaro. Bueno, el humo que ven es una prueba. Hay una pequeña isla al costado del aeropuerto donde se hicieron pruebas de napalm. Es decir, que los Pucará llevaban unas, que eran los únicos que operaban en las islas, que tenían su pista operable. Se estaban probando porque, bueno, no se habían usado nunca. Es decir, napalm, Vietnam, eran bombas de fósforo blanco. Estas no, estas son de combustible con gelatina, que funciona bien. Es decir, funcionó tan bien que la isla terminó llamándose la isla quemada, creo, ¿no? Porque se quemó toda de un bombazo. Bueno, aquí tenemos uno de los grupos, ya para el despliegue. Estos son los integrantes de cada uno de los puestos, menos el mío. El mío no estaba con ellos, porque no pertenecía a la 9ª Brigada, ya venía de otro lado, Francisco Frontini. Uno de estos chicos, que no les voy a mencionar, murió el 1 de mayo, en el primer bombardeo. Sí, adelante. Nuestro jefe, el vicecomodoro Aranda Durañona, nos da las últimas instrucciones. Hay algo que vendría bien aquí mencionar. Todos estos puestos, hay 9, yo no sabía dónde iba. Subo el helicóptero y me dice, va a este lugar. El piloto del helicóptero sabía dónde iba. Es decir, lo mío fue se movió en tan poco tiempo, que yo en un día tuve que conseguirme todo lo que necesitaba para hacer una vida de carpa. Y yo no tenía nada. Conseguir las garrafas, conseguirme algo. Estas camperas negras fueron donadas en una ferretería industrial, que eran camperas que usaban los trabajadores de IPF. Así que la mayoría de los cordobeses tenían una campera negra. Yo ya tenía mi equipo. Ya cuando vayamos a la parte de mi puesto, les voy a comentar lo que a mí me sucedió en particular. Este es un helicóptero saliendo. No, ya está. Este es mi vuelo a mi puesto. Desde el Bell se ve el cañón de 50 milímetros que estaba montado sobre los patines. Es un establecimiento inglés, como figuran en todas las cartas inglesas, settlement. Son establecimientos que se dedican a la cría de ganado, generalmente a ovejas, ese tipo de animales, ¿no? No hay vacas, es decir, ya en Malvinas no hay árboles, no existen los árboles. Es todo así. Adelante. Bueno, esto es lo que habíamos dicho, la distancia de mi puesto. Acá empezó en el Cerro Salvador. El Cerro Salvador, donde yo estaba, era un cerro de 950 pies de altura. Aquí están las curvas de nivel. En donde tenía una vista total, prácticamente 360 grados si la meteorología lo permitía. Es una zona muy castigada por el viento. Estábamos al norte de la isla, así que el viento nos pegaba siempre desde el norte, donde había turba y piedra, nada más. Cuando nos deja acá el helicóptero con nuestras pertenencias, nuestro querido soldado era un genio, era un ladrón. El tipo empezó
a juntar cosas, iba al comedor de Fuerza Aérea y sacaba, iba y sacaba. Cuando subimos al helicóptero hasta teníamos un cajón de uvas. Así era. Y ese cajón de uvas duró toda la guerra. Con el frío no se estropeó. Esta era la ubicación de nuestro radar. Cubiertas de piedra, más o menos como estaban, y donde aterrizaba el helicóptero cuando venía, y 2 carpas. Ya vamos a ver el tema de las 2 carpas. Esta es la vista del puesto, la vista hacia el noreste, ¿verdad? Bien, esta es la vista hacia ese lugar. Pueden ver que si hay meteorología se ve todo pasando. Aquí ya están nuestras 2 carpas. ¿Por qué 2 carpas? Bueno, esta fue la primera carpa. Sí, avísenme. La más baja fue la primera carpa. ¿Qué sucede? Cuando bajamos a las 4 de la tarde, se estaba haciendo de noche. Yo, de chico tuve mucha experiencia de campamento, era el único que sabía poner una carpa era en cacique de alta montaña, es decir, carpa de calidad, nuevas, sin uso, sacándolas de la bolsa. Armo la carpa, la básica, la primera, y me encuentro con que el sobretecho era naranja. Así que no lo puse, el techo. Yo no lo puse. Hay una maqueta que se ha armado abajo, que los invito después a que la visiten, donde está la carpa, donde hay un muñeco que supuestamente soy yo, donde se ve la carpa sin sobretecho, se ve una carpa. El segundo día que estábamos en la carpa, ningún problema, todavía estábamos con temperaturas sobre cero. Nosotros estábamos tomando un café tranquilo con el soldado del cabo dentro de la carpa, porque afuera prácticamente no podíamos estar. Y uno de los puestos dice: tenemos una tormenta que nos está levantando todo, se está volando la carpa, estamos en condiciones infrahumanas. Nosotros nos miramos, nosotros estábamos en un día de sol. Si estamos todos en la misma isla, ¿cómo puede ser eso? Bueno, el hecho es de que 10 minutos después teníamos un viento de más de 100 kilómetros por hora. Entonces, la carpa sin sobretecho, el viento que venía del norte hizo presión sobre este parante, reventó el ojal que hacía de apoyo y salió volando, se fue. Entonces la carpa se desinfló. Estuvimos un día turnándonos, levantando las piernas, para que la carpa fuera en cierta forma algo que no se mojara, todo lo que estaba adentro. Ese tipo de experiencia nunca la tuve yo. Uno va inventando, ¿con qué nos arreglamos? Bueno, después eso se arregló. Y 2 días después nos traen otra carpa, con sobretecho verde. El helicóptero nos deja esa carpa, la armamos al lado, entonces nosotros teníamos la grande, o digamos con sobretecho, para vivir. Las bolsas de dormir, nuestros equipos nuestra ropa personal, los equipos de comunicaciones. La otra carpa para comer. Allí estaba la comida, estaba la garrafita, estaba el café mientras lo tuvimos. Lo primero que se gastó del cajón que teníamos fueron los alfajores, los turrones. Gente joven que se comía todo lo dulce, el mantecón, todas esas cosas. Creo que con esto seguimos a la otra. Bueno, tema comunicaciones. Este es el equipo que yo tenía, un equipo similar a este, con un handy que también estaba por ahí, un handy similar a este. Esos equipos eran equipos de última generación, no había para radioaficionados, no son normas 1000, son equipos para radioaficionados, que funcionaron perfectamente bien.
con las posibilidades que teníamos. Las comunicaciones nuestras eran VHF, ustedes todos las conocen, es decir que yo desde la punta del cerro me comunicaba con el 6C a 35 kilómetros con este equipo, con el handy, con un watt de potencia. No necesitaba más que eso. Es decir, que las comunicaciones funcionaron siempre. Pueden parecer equipos estrafalarios, antiguos, lo que quieran, pero bueno, como les dije antes, estamos en el año 82, no había... Ahora las comunicaciones han cambiado, están digitalizadas, están encriptadas, hay otro sistema de cuestiones que avanzan sobre eso. ¿Sí? Bueno, aquí todavía estábamos de vacaciones. Nada, fotitos, todos contentos, el radar, el ELTA. Hicimos una protección. En la práctica, el radar funciona muy mal. ¿Qué sucede? Perdón, ¿a cuántos días estaban de la propia guerra? O sea, ahí recién llegado. El ataque fue el 1 de mayo. Por eso es. Aquí estamos sobre finales. Ah, bueno. Así que aquí hasta sería 29, 30 de abril. Gracias. Bien, ya decía sobre el radar. El problema radar es que con el viento, después hay otra foto del radar, que no sé, acá está. La pantalla radar es de LEDs, es decir, no es fósforo que va marcando, son puntitos de LED que se van encendiendo. Es un radar de baja cuota, de baja altura, que no tiene mucho alcance, pero por eso es de campaña, funciona con una batería. El tema es que con el viento la pantalla de radar en su giro se frenaba, según cómo se presentaba con el viento. Entonces aparecían en pantalla montones de ecos falsos. Es como si 200 aviones se nos venían de golpe. Y la pantalla y arrancaba, y se frenaba y arrancaba. Es decir que en muchos episodios donde hacía falta el radar, porque lo nuestro era muy limitado, con niebla o con mucho viento, no veíamos nada, nuestro puesto de observación estaba inutilizado. Tan es así que a veces nosotros dábamos un parte desde adentro de la carpa, porque el avión no lo veíamos, lo escuchábamos desde adentro de la carpa, que era una protección acústica. Si salíamos de la carpa no escuchábamos, con el ruido del viento no escuchábamos nada. Así que podíamos escuchar lo que era el rumbo. Nosotros nos marcamos el rumbo por cartilla de reloj. El norte a las 0 horas. 45 grados hacia la derecha, a las 3 y así. Entonces, muchos de nosotros, confirmar con el radar es casi imposible. Todos nosotros tenemos un nombre, el suboficial lo sabe, todos tenemos un apodo de 2 sílabas. El mío era perro, pero no era perro porque malo, que muerdo, que ladro, no. Así que a mí me llegaba la orden de Puerto Argentino, me decían perro mover la cola. Era la orden en apoyo al radar Malvinas, que yo hiciera funcionar esto. Aquí estamos con Jorge Lanza. Esta es la carpa rota, la primera. Atrás tuvimos que hacer con una lata de atún, como se había reventado la arandela, con una lata de atún, hicimos un agujero en el medio, la metimos dentro de la carpa, lo armamos, estaba desgarrada aquí, le pusimos una bolsita de plástico como para que no entre agua. Todo este cajón era comestible, es el que pasó después a la otra carpa. Seguimos. Este es el soldado Frontini, es todo un personaje. Él con su ametralladora iba a matar a todos los ingleses.
entre todas las cosas que él se robó una caja grande como esta, lleno de revistas, D'Artagnan, El Thor y todo eso. Así que nosotros con el cabo, que ya éramos, yo tenía 33 años en esa época, tenía 2 hijos. Es decir, cuando termine con la revista, ¿qué hacemos? ¿Con qué lo entretenemos? Porque todo el día leyendo, ¿no? Con Dorito, todo eso. Sí. Bueno, aquí hay una cuestión. Esta es una de las últimas fotos y fue la última foto de mi rollo, porque no tengo más. Mi cámara era una cámara pequeñita que yo tenía, que me había regalado mi padre, una cámara submarina, Canon, amarilla, que tenía esos rollitos chicos de... 110 milímetros. No me acuerdo ya de qué. Y entonces se me acabó y allá no pude conseguir ninguno. No existía. Así que hay otras más, Sí. pero acá terminaba toda la... Acá termina lo que es el conflicto y acá está la comparativa de cómo llegaron y cómo volvieron. Bueno, el pasado anterior. Bueno, durante el conflicto. Había sacado 3 fotos en Puerto Argentino de los cráteres que lamentablemente me desaparecieron porque con el apuro, con no sé qué, el nerviosismo, saqué la foto y se veló. No lo había rebobinado y se verá en esas últimas fotos. Puerto Argentino, el objetivo de los ingleses era destruir la pista. La pista estuvo operativa hasta el último momento, lo único que estaba con inmensos cráteres al costado, cráteres llenos de agua. Esos cráteres, ¿qué sucedía? Los primeros días de la guerra, los aviones ingleses, los Sea Harrier, pasaban a baja cota, a baja altura. Probaron la eficiencia de nuestra artillería y les fue mal, perdieron 2 aviones. A partir de ahí empezaron a tirar de arriba, pero nosotros veíamos los aviones estelando, lanzaban las bombas estelando. Esa bomba, el objetivo, y con ese lugar, era muy difícil entonces, toda la zona era todo lunares. La ventaja nuestra, si es ventaja dentro de una guerra, es que la turba es tan blanda de que las bombas perforaban mucho, luego explotaban, y eso, el efecto de la bomba, la implosión era amortiguada. De cualquier manera hubo muchas bajas por eso. No quiere decir que no hubo ninguna. Hubo muchas, pero fue algo que jugó a favor nuestro. Eso en cuanto a los bombardeos. Yo nunca vi un militar inglés, un comando, porque cuando desembarcan en San Carlos llega una orden. Lo que ustedes han comentado, la Convención de Ginebra. A ustedes, si le dieron grado militar, nosotros no nos dieron nada, nosotros éramos personal civil. Estábamos ahí como personal civil, armados, algunos con uniforme. Entonces la orden dice, ¿y a estos si caen prisioneros, cómo los tratamos? ¿Como espías? ¿Los fusilan? ¿Qué pasa? No, hay que replegar todo. Entonces se replegó. Y los puestos nuestros, que vos los conocés mejor que yo, se identificaron, fueron cubiertos con en algunos casos personal de cuadros, es decir, muchos casos pilotos que iban quedando sin aeronaves, iban siendo operados, habilitados de forma esporádica, no es que se habilitó toda la red. Estamos hablando de los Quad Mike. La rueda de la Van Condor es otra historia diferente. Pero todos los Quad Mike fueron operados por personal de cuadros, salvo el Mike 7, que es el caso particular de Terciano Santieri y Julio Rotea, que es el juego que está acá, que son los únicos 2 robas cordobeses que caen prisioneros por la guarnición de Darwin. Porque ellos son replegados, en el momento se les ordena el repliegue, ellos se niegan, pero luego son replegados a Darwin y ellos caen prisioneros con la guarnición de Darwin. Son disfrazados como suboficiales, corte de pelo, les dan un uniforme, le pegan una tira en el pecho, que es lo que cuenta la historia,
y de esa manera logran pasar y ser tratados como prisioneros de guerra y vueltos al continente. Pero la situación, como dice el primer teniente, la situación jurídica del personal de la ROA, del personal de la ROA Mike, era poco más que precaria. Porque tengamos en cuenta, como bien dice, eran civiles que un día se encontraron en un teatro de operaciones. Y una particularidad, el enemigo está por todos lados. Es decir, un teatro de operaciones donde la primera línea de frente hasta el 21 de mayo no se define en la zona de San Carlos. Hasta ese momento el enemigo puede entrar por los 360 grados. De hecho, hubo operaciones de fuerzas especiales hacia mediados de mayo, casi fin de mayo, de gente del grupo de operación de artillería naval que fue a operar en la zona de Puerto San Luis. Por lo cual estuvieron muy cerca de cruzarse con la gente del MAC 9. Es sabido que hubo gente del SAS, del SBS, también operando en patrullas adelantadas, por lo cual esto es dinámico. Es decir, están las tropas nuestras, los puestos nuestros, pero también hay personal enemigo en zona. Por lo cual, la situación de estar ahí, nosotros lo entendimos muchos años después, cuando nos entrenaban, que era todo el tiempo estar en situación, todo el tiempo están rodeados. Y todo el tiempo están muertos, por así decirlo. Disculpen lo que era la crudeza. Sí. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, buen día. ¿Algunos de estos grupos desplegados quedaron detrás de las líneas enemigas? Sí. Estamos todos. Nosotros somos puestos de observación adelantada. No había Así que estamos del otro lado del frente. No estamos. Delante del mío no hay nada. Ningún militar. Es decir, delante del mío yo he visto los desembarcos que querían hacer sobre mi zona. Los desembarcos que querían hacer sobre mi zona, que fueron 4 buques muy grandes en un día espectacular con una visión esplendorosa, los pasamos al 6C. Y del 6C son en cierta forma replegados o corridos por la artillería. Entonces después vemos cuando los buques se van corriendo una rapidez que, en náutica uno más o menos se da cuenta la velocidad de un barco, pero esos barcos de repente los teníamos a 4 millas de la costa y después los teníamos que casi los veíamos, muy rápidos, pero todos nosotros quedamos detrás de la zona enemiga. Digamos que podrías definir como que estaban prácticamente integrados en la línea enemiga. Si uno quiere considerar detrás de las líneas enemigas una situación donde veo al enemigo, la única situación fue para la gente del POA Vasco, que era personal de la Ban Cóndor, que es un puesto que es replegado, que es recuperado a fines de mayo. Pero toda la POA de los Mike era adelante, al costado, atrás, no hay nadie. Las tropas propias, tengan en cuenta, estaban acá en las alturas alrededor del puerto argentino. Acá estaba el personal de los regimientos del ejército. Acá no hay nada. Salvo en la zona de Montequel, que estaban los helicópteros del ejército, los Chinook y algo más. No había más nada. No había una fuerza dándole seguridad al puerto. Están rodeados por la nada misma y por cualquier incursión que le pueda venir de cualquier lado. ¿Y se sabe por qué a ellos no se los protegió como al Escuadrón Fénix dándoles título militar de la reserva? No se sabe. No, porque tampoco nunca nos dijeron que nos iban a dar un grado militar. Nadie dijo que les vamos a dar un grado militar. Lo que sí dijeron que les vamos a dar un uniforme, tampoco, pasan muchas cosas cuando hay una guerra. Todo se queda desarticulado, ¿no? Nosotros teníamos acá, en uno de nuestros vistajes en el POA, en el MAI 9, una noche también de buena visibilidad, que vimos muchos vehículos sobre la costa con los faros iluminados, iluminando hacia el mar, hacia afuera. Pensamos que quizás un desembarco de comandos. Un desembarco de comandos para nosotros implica el terror de la noche, porque no hay nada más terrorífico que estar en una carpa, en un cerro, prácticamente sin protección, donde uno no puede hacer nada, donde uno sabe de que si un comando quiere, te pone una granada en la carpa y se va y no nos enteramos. No se podía hacer guardia en ese lugar, no se podía estar a la noche fuera de la carpa.
tampoco teníamos armamento como para repeler. La ROA fue preparada como un sistema de detección de alerta temprana y nosotros tenemos mucha práctica en lo que es evasión. En lo que es evasión, es decir, no enfrentar un enemigo, evadirnos, que no nos vean. Ustedes no tenían armas. No, es que no, porque no teníamos armas, porque no teníamos instrucción tampoco del momento. Quizás si a uno de los cordobeses le daban un par y se usaba, no sé, digo. Pero, bueno, cuando sucede eso, pasamos el alerta de los vehículos en la zona y bueno, cayó todo. Bengala con paracaídas, se iluminó todo, se hizo de día, desaparecieron los Land Rover, todo. Es decir que las distancias que para nosotros pueden ser muy largas en kilómetros desde el puesto así, ya había tropas de ejército en los distintos lugares de las islas, es decir, como para ver qué era lo que pasaba ahí, y estaban preparadas para eso. ¿Qué día fue eso? Ya era entrada a la guerra, no sé qué me preguntó. No, los días yo no tengo idea, porque es una confusión total. Yo no sé qué día era, ni cuándo cayó, no. La que tenemos, bueno, luego de otros acontecimientos, ¿no? que pasan, aquí tenemos. Yo estuve tres días en Puerto Argentino cuando nos hacen el repliegue. El último POA, el POA es el puesto observador aéreo, que se repliega es el mío, el MAI 9. Estuve 3 días, mis compañeros tuvieron un poco más de suerte. En esos 3 días quise hacer muchas cosas. Yo voy a lo que me faltaba en la carpa. En un mes, yo tenía las uñas así de largas y yo nunca me comí las uñas, no sabía cómo cortarme las uñas, no tenía un alicate, no tenía nada. Mi cabello grasoso tenía todo esto sucio. Cuando vamos a Comodoro, bueno, el tema aquí estamos yendo a Comodoro. El padre Pacheco nos da una bendición. Nos dicen, bueno muchachos, que tengan suerte, porque realmente lo que ustedes van a hacer arriba de un Hércules volando a 30 metros del agua va a ser más peligroso que si se quedan acá. Y esa fue gracias muchachos, y si quieren váyanse. Pero cuando llegamos al continente, que yo, el primer día que me baño, que me puedo asear la barba, las uñas y todo, me lavo el pelo, y cuando salgo de la ducha veo que acá tengo todo en la piel toda una cosa negra, que paso jabón y no sale, todo la suciedad de estar un mes conviviendo con esa rota. Los primeros días, antes del 1 de mayo, cuando nos íbamos a dormir en la carpa, yo me iba a dormir con el calzoncillo largo, me sacaba los botines y me quedaba con un abrigo. Espectacular la bolsa de dormir que me dieron. Cuando saltaban las alertas, que tenía que vestirme, buscar los botines y ir cada uno a su puesto, que cada uno teníamos una piedra para protegernos de los bombardeos, nunca más me saqué los botines, nunca más me saqué la ropa. Con esa ropa estuve todo el resto de la guerra. Qué raro que no estaban de retén continuamente, o sea, vestidos, que se vistieran sabiendo que en cualquier momento iba a haber acción, ¿no? ¿Cómo? No entiendo. Que se desvestían en vez de estar de retén armados para... ¿En esa época, a la primera? Sí. No, era tranquilidad, porque todavía las informaciones que recibíamos, Que no iba a pasar nada. las informaciones que recibíamos eran de Radio Carve. Radio Carve en Montevideo llegaba espectacular. Así que a la noche nosotros sabíamos dónde estaba la flota. Luego llegó la flota y con la flota vinieron los bombarderos.
los ataques militares. Bueno, creo que al final ya tenemos la comparación. Bueno, esto es el antes y el después, ¿no? Cuando llegamos, era todo alegría, mirá qué lindo, bárbaro, unas fiestas, todos contentos. Cuando nos íbamos, todo habíamos cambiado. Nadie se reía, estábamos todos serios, ya teníamos otra experiencia, cada uno tenía su vivencia, sabíamos lo que era el olor a sangre, por decirlo. Aquí vemos a Ramírez, el arquitecto Ramírez, aquí lo vemos, fíjense que ya es otra persona. Yo había bajado 10 kilos y siempre tuve comida. Nunca nos faltó comida, bajé 10 kilos. ¿Qué sucede? En esa situación uno no come, no duerme, se altera todo el organismo. Yo no iba del cuerpo, pasaban 5 o 6 días, no podía, que yo y no, y estaba bajando de peso. Son situaciones que, bueno, que cada uno ha vivido. A mí me llevó un tiempo, ¿no?, de superarla. Después detectaron que era estrés postraumático a los 2 años, en el 85. Un psiquiatra me dijo, bueno, mira, eso no se cura, pero puede llegar a dominarlo. El ataque pánico, esas cosas. Yo escuchaba a la noche, cuando estaba en casa, nosotros vivimos en Aedo, escuchaba volar un helicóptero a la noche y yo me tiraba bajo la mesa. Porque los helicópteros que escuchábamos a la noche sabíamos que eran ingleses, porque los nuestros no volaban. No tenían visores nocturnos para poder volar. Bueno, y así es que cada uno con su historia salimos de este lugar, llegamos a Puerto Argentino, y cuando estamos en el aeropuerto hay una alerta. En el alerta el comandante del Hércules le corta combustible a los 4 motores, salen todos corriendo a los refugios. Felizmente fue una falsa alerta. Entonces volvemos, ese avión vino cargado de camillas, de gente herida grave, pero grave, los más graves, los que no se podían atender en los hospitales de allí. Y se acerca una persona que, sucio como yo, la otra anécdota después, cuando termino con todo eso, es que cuando me estaba bañando, que salgo del baño y todo, cuando salgo del lugar, digo, qué olor feo, qué olor a podrido que hay. Y el olor feo era de mi ropa. Así que yo estuve conviviendo con eso y no me daba cuenta. Así estábamos todos allá. En Puerto Argentino, cuando estoy 2 días, veo que en el 6C, que era la casa del gobernador inglés, digo, qué suerte. Me voy a lavar las manos, me voy a lavar un poco la cara, todo eso. Y cuando subo al primer piso hay un cartel que dice solo para oficiales. Y yo me metí en el baño. Me metí en el baño, abrí la canilla y no salía agua. No salía agua, no había agua. La habían cortado. Bien. El muchacho suyo que se le acercó en el aeropuerto. El que se me hace gracias. Era Nicolás Casanseu. Con el primer video que él había sacado junto con su camarógrafo Lamela, que ese es el que luego de los filtrajes que me hicieron y que él estuvo enojado, que por qué me cortaron eso, después de todo eso lo pasaron en ATC, que era una de las pocas canales, creo que estaba en color en esa época, ¿no? Y bueno, un poco es toda la historia. Aquí, esta es 1 año después en Córdoba, cuando me encuentro con ellos. Este señor, un caballero, el brigadier Castellano, el jefe de la agrupación Malvinas, que falleció. Luis Monti falleció, en fin,
creo que la mitad queda. Y algunos otros que no están, porque esto se hizo en Carlos Paz y algunos de Córdoba capital no pudieron viajar. Esta es, bueno, este es un reencuentro de Malvinas. Luego yo estuve integrando todos los cursos que se hicieron en Fuerza Aérea. Nosotros estábamos en Merlo, en lo que era el grupo Visea, luego cambió a Cevica y siguen cambiando. Donde nosotros teníamos la escuela. Yo terminé como instructor. En el año 2005, bueno, hemos tenido ejercicios en todo el país, siempre convocados con grado militar. Yo tengo 3 campañas hechas en el Fortín Norte, en lo que es la guerra contra el narcotráfico, todo siempre, ya no desplegando, sino manejando la parte del 6C, la navegación de tablero y esas cosas. En el año 85 viene el presidente Bush y estaba aquí, Kirchner. En 2005 en la cumbre de Mar del Plata. Sí, que estaba Kirchner, ¿no? Néstor Kirchner. A mí me tocó estar en un lugar, justamente, nuevamente con un ELTA. Este ELTA lo tenían 2 suboficiales que sabían cómo se usaba. De cualquier manera, no nos ganaron. ¿Qué sucedió? En la cumbre de Mar del Plata hay muchos detalles que uno no conoce. Es decir, cuando se hace la cumbre, que se arma todo el teatro, los norteamericanos llegaron un mes antes, se ubicaron, ellos usaban su agua, su combustible, sus raciones, no dependían de nadie. Armaron sus antenas satelitales, nada. Llegaron las fragatas norteamericanas, se pusieron sobre la costa, de un transporte, un Galaxy, bajaron 2 bestias. La bestia es el vehículo presidencial, esos Cadillac negros grandes, bajaron 2, porque uno no sabe ni cuál se sube el presidente. Ellos iban al Hotel Sheraton en Mar del Plata. Así que, bueno, todas las partidas, todas esas cosas estaban... Pero, es decir, ¿cómo se manejan? Viene el momento del repliegue para los norteamericanos, cuando se termina la cumbre, que yo ya estaba en la base aérea de Fuerza Aérea Mar del Plata, van sacando cosas, y los rollos de cable coaxial, que para nosotros son oro, los tiraban, lo dejaban. Es decir, ¿lo querés? Llévatelo. Porque ellos están acostumbrados a ir con los rollos nuevos, de fábrica. ¿Y dónde vamos a estar? ¿Y qué necesitamos? 5 rollos de esto, 4 rollos del otro, 4 equipos, los satelitales. Y los otros, bueno, por suerte todavía tengo cable coaxial, que es del año 2005. Así que, por supuesto, cable coaxial de normas militares, no lo que usamos nosotros. Bueno, señores, les agradezco mucho haberme escuchado, espero que haya sido placentero. Los invito, si van al museo, que vean el puesto mío, que está al lado del Campeonato.